Gracias al Señor, amén. Vamos a hacer una oración breve por un servidor y por usted, por su corazón y por el mío, a fin de que sea fiel al texto y que sea expuesta la palabra del Señor con claridad, amén. Hoy pasaremos un tiempo en Efesios 6, versículo 15. Llevamos la predicación consecutiva y aquí en el 6, del 10 al 18, hemos hecho un parón brusco, ¿verdad? Llevamos varias semanas con cada pieza de la armadura del creyente, ¿verdad? Del soldado. Y así que hoy vamos a hablar sobre el versículo 15. Así que todo el que tenga Biblia se prepara para estar escudriñando juntos la palabra del Señor. Padre amado, fiel eres tú. Aunque nosotros permanezcamos infieles, tú eres fiel. Eternamente, Señor. Tú no te niegas a ti mismo. Estás con tu pueblo, has dispuesto a estar con tu pueblo y lo estarás para siempre. Gracias por sostener a cada uno de nosotros en este camino. Tú haces que nuestros pies se pongan firmes sobre roca. Tú haces que nuestros pies nos resbalen y tropiecen en piedra. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, que es la parte vital de nuestra vida espiritual, aquella que nos da el conocimiento acerca de tu voluntad. Hoy nos permites como otro domingo más, esperando tu regreso, exponiendo nuestras vidas a los textos bíblicos donde nos has dejado tu palabra. Quiero pedirte en esta mañana por un servidor que me ayudes a ser fiel a tu palabra, que me des inteligencia y sabiduría espiritual para saber interpretar tu palabra y exponerla de tal forma que la exposición de tu palabra alumbre el entendimiento y el corazón de cada uno de nosotros que necesitamos constantemente de ti, Señor. Padre, oramos también por el corazón de mis hermanos y por el de cada uno de los que estamos aquí, que así como abriste el corazón de Lidia al inicio de la iglesia en Éfeso, Señor, de la iglesia en Filipos, Señor, tú seas así, Señor, abriendo el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, abre el corazón de cada uno de nosotros y haznos entender tu palabra, así como Lidia pudo escuchar la palabra de Pablo y entenderla. Así abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 6:15. Dice así la palabra del Señor. Un versículo. Dice, y calzado los pies con la preparación del Evangelio de la paz. En otras versiones, con el apresto del Evangelio de la paz, según la versión que usted tenga. Pero en la mía pone, y calzado los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Es impresionante ver a la luz de Efesios cómo el Evangelio tiene un alcance cósmico, donde toda la historia del universo, de lo visible y lo invisible, se centran en este acto tan sublime del Evangelio. Y la Biblia en este versículo lo llama el Evangelio de la paz. Dense cuenta que el alcance del Evangelio no es algo opcional, que nosotros podamos decir si es verdad o no es verdad. El Evangelio es el Evangelio de Dios mismo, quien se ha propuesto por medio del Evangelio mostrar su propia gloria. Es la gloria de Dios mostrándose por medio del mensaje del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Tiene un alcance cósmico, tiene un alcance trascendental en todos los aspectos de la vida. Así como el cosmos ha sido afectado por el mismo pecado, así por el Evangelio todas las cosas que han sido distorsionadas por el pecado serán reconciliadas por el Evangelio de Jesucristo. Es tan importante el Evangelio, es tan vital para el ser humano, que aquellos que lo rechazan serán condenados y aquellos que creen serán salvos. Es tan importante el mensaje del Evangelio que aún el mismo infierno va detrás de él, de desorientar su mensaje, de distorsionar su mensaje, de desvirtuar su mensaje. El mismo infierno va detrás de este mensaje, levantando falsos evangelios,
queriendo confundir al mundo entero, haciendo ver que el Evangelio es una locura. Pero sin embargo el Evangelio es el poder de Dios para salvación a los que creen. Ignorar el mensaje del Evangelio es ignorar el único medio de salvación que usted tiene, que este mundo tiene. Es como verse en el océano ahogándose y tener una única manera de ser salvo. Así es el Evangelio. Es como ese salvavidas lanzado en medio del océano donde estamos hundiéndonos todo el mundo. Y Dios lo lanza para que aquel que Él ha decidido salvar se salve. Es en medio de la oscuridad que este Evangelio resplandece. Es en medio del caos donde este Evangelio se le ha levantado como el lugar más alto. Porque este Evangelio se centra en una persona. Es en Cristo. Es en su obra. Es este Evangelio que anuncia que la ira y la justicia de Dios han sido satisfechas por la justicia perfecta de Cristo. Es este Evangelio que libra a los pecadores del castigo eterno que un día enfrentarán todos aquellos que no tienen a Cristo. Es este Evangelio que ha exhibido a principados y a potestades en la cruz misma, desarmando todo el poder diabólico. Es el Evangelio que mucha gente rechaza, el cual un día darán cuenta a Dios por qué rechazaron el único medio de ser salvados. Es este Evangelio que ha sido encomendado a la Iglesia de Jesucristo para anunciarlo por todo lugar. Porque es la victoria de Cristo lo que anunciamos por medio del mensaje de Cristo. Es el medio por el cual Dios está trayendo a salvación a aquellos que Él ha amado desde la eternidad. Este Evangelio es aquel que ahora el texto nos llama a firmar nuestros pies como un calzado seguro en medio de un mundo de confusión. Si hay algo que en esta vida necesitamos, es el Evangelio, por encima de todo. Estamos ilustrando esta metáfora que utiliza Pablo para identificar la vida en la batalla espiritual que enfrenta el creyente. Y hemos hablado de algún armamento que ha sido dado, pero que estamos viendo a la luz de las Escrituras como que es algo que debemos de ataviarnos para vivir toda nuestra vida. No es algo que puedo quitarme y ponerme, es algo que debemos de tenerlo bien puesto. Porque si no, no vamos a poder hacer frente a la lucha espiritual que estamos viviendo. Porque en la batalla cristiana, hermanos, contra el diablo, como bien vimos en el 6, versículo 10, dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el 11, vestíos de toda armadura de Dios. Es el armamento que Dios les ha dado a su pueblo, aquellos que creen en su nombre. Dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Ves? El ataviarnos del armamento, de la armadura de Dios, es poder estar firmes en el día malo, ante las acechanzas del diablo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Dice el 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vuelve a decir en el versículo 14, estad pues firmes. Y pienso que el calzado es algo necesario y obligatorio para caminar firme. No se puede caminar firme sin un calzado recomendado. Para los que no lo sepan, llevo 3 días animándome a salir a andar. Y llevo unas zapatillas adecuadas para ejercitarme. Porque pienso que con el calzado que hoy voy, no andaré mucho. Porque necesito equilibrio, necesito estabilidad, necesito moverme ágilmente dentro de mis capacidades y necesito un calzado acomodado a ello. Imagínense que un soldado, en medio de la batalla, decide ponerse
unas chanclas y enfrentar al enemigo ante las circunstancias y las adversidades que vienen sobre él. Es imposible que permanezca firme. Es imposible que mantenga su firmeza en el camino alguien que realmente no ha considerado a qué enemigo estamos enfrentando. Gozamos de la eterna victoria de Cristo. Un día este enemigo será lanzado al lago de fuego, pero aún mantiene su resistencia. Y usted no puede mantener la resistencia de este enemigo y resistir al diablo sin el atavío recomendado por las Escrituras para andar como es debido, como la palabra de Dios nos enseña. Uno de los aspectos importantes en este camino, el soldado romano se metía en barrizales, se metía en caminos muy difíciles. Y Pablo habla de esta ilustración porque es necesario que los caminos y en el terreno en el cual nosotros nos movemos en este mundo, en este sistema de mundo que quiere absorber nuestra fe, que quiere apartarnos de una fidelidad digna del Evangelio. Nuestro calzado es importantísimo porque Él nos ayuda a mantener el equilibrio y eso es lo que evita que el cristiano resbale y caiga en trampas que el mismo enemigo pone. Pero ¿cómo se logra el equilibrio? ¿Cómo se mantiene uno firme en esta lucha? Recuerden, el versículo 11, el 13 y el 14 habla de firmeza. En el contexto del capítulo 6 habla de estar firmes. Y queremos estar firmes. Queremos terminar nuestra carrera firmemente. Hay quien piensa en el cristianismo simplemente para aliviar algunas cargas emocionales o temporales de este sistema mundano y como un alivio temporal, pero nuestro camino es caminar firmemente hasta el final, hasta que uno parta de esta tierra o el Señor regrese. Y ante toda esta lucha debemos de permanecer firmes. Usted no sé si tiene la mentalidad de este soldado, ¿no?, que está enfrentando una batalla constante y necesita hacer frente durante toda su vida. No es un momento, no son unos segundos, ni unos minutos, ni unos días. Es toda tu vida. Porque debemos de permanecer firmes. Debemos de resistir todo ese ataque. Muchas veces algo que se olvida de decir a aquellos que piensan su fe, y debemos de aclarar, es que vas a enfrentar más luchas que quizás antes. Tentaciones, momentos difíciles, momentos de abandonar. Y como no estés firme en la verdad del Evangelio, vas a sucumbir. Y no tienes necesidad de sucumbir si realmente entiendes que estás en un conflicto cósmico donde lo que intenta el diablo y los ángeles caídos es desviar a los creyentes de una fidelidad correcta ante Cristo. En algunas versiones, como bien hemos dicho, dice preparación o apresto. Y la palabra apresto es etoimasía. Dice, y tiene que ver con una preparación activa, diligente y continua. No es algo que simplemente sirva para un momento determinado, es toda nuestra vida. Miren, nuestros ojos, que son la ventana de nuestra alma, se exponen constantemente a lo que el mundo quiere transmitirnos. Somos expuestos a todas las mentiras de los pecados de este mundo. Quiere distorsionar nuestra imagen del pecado. Por lo tanto, debemos de saber que nuestra preparación debe ser continua. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, dónde andamos, todo debe de ser firme en el Señor. Así que preparación o apresto significa una preparación activa y diligente para protegerse, pero también para avanzar. Protegerse y avanzar, protegerse y avanzar. De eso se trata la vida cristiana, de protegerse y seguir avanzando.
Y para eso necesitas el calzado correcto. Tienes que estar firme ante los desafíos espirituales. Usted va a atravesar desafíos espirituales que van a conllevar tentaciones que quieren desviarlo, desánimos que quieren traerlo abajo. Usted necesita, ante esos desafíos espirituales, permanecer firme. Firmeza. Porque como bien dice el texto, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es entre nosotros, no es entre personas humanas, porque entonces tendríamos que dejar el tema de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el llamado es ese, no es la lucha contra la gente de este mundo. Aunque este mundo, las personas de este mundo, están bajo la influencia del Dios de este siglo, y ellos utilizan las artimañas del error también influenciados por el mismo infierno para distorsionar nuestra fe. Pero por ellos, dice el Señor, orad por los que os persiguen, por los que os calumnian, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que, hermanos, necesitamos estar ataviados. Y para esto he sacado 2 puntos, porque el texto lo arroja luz, porque anuncia, dice que el texto nos llama a anunciar, la preparación tiene que ver con anunciar también el evangelio de la paz. Y uno de los puntos que vamos a tocar es la disposición de difundir el evangelio. Todo creyente, este calzado tiene que estar bien ataviado para difundir el evangelio. ¿Usted no sabe que no tiene otra vida para difundir el evangelio? No tiene otra vida para creer en el evangelio, ni tiene otra vida para difundir el evangelio. Día que pasa donde no hemos predicado el evangelio es un día perdido. Atavíese de la mentalidad del apóstol Pablo, que a tiempo y fuera de tiempo predicaba la palabra. El creyente debe estar ataviado con esa forma de vida, con la disposición de difundir el evangelio. Y el segundo punto que vamos a ver en esta mañana es la disposición para mantenerse firme. Y esta exposición también está presente en el texto. Ante estas 2 verdades, hermanos, los creyentes necesitan firmeza. Necesitamos firmeza para predicar el evangelio y necesitamos firmeza y determinación para soportar el ataque del enemigo, para defender la verdad. Necesitamos firmeza ante este ataque. El diablo quiere contradecir, el diablo quiere confundir, el diablo quiere desestabilizar al creyente. Y debemos de entenderlo porque la Biblia no lo anuncia. Así que el primer punto, vamos a hablar de la disposición de anunciar el evangelio, el anuncio del evangelio. Es simplemente rogar al pecador que venga a Cristo. Es por causa de que mucha gente lo tiene así, ¿no? Como pobrecito Dios, vamos a atender a Dios, creyendo en su nombre, vamos a ver que como si de algo débil se tratase el evangelio de Jesucristo. Es de muerte a vida. El evangelio se trata de muerte a vida, de tinieblas a luz, de pecado a salvación. No es pobrecito Dios, pobrecitos aquellos que rechazan este evangelio. Las verdades que contiene este evangelio son las verdades más profundas, es la única verdad. Es por la que Dios ha enviado a su Hijo. Así que el anuncio del evangelio es parte vital en este rol de la iglesia, en el desempeño de este mundo. Si la iglesia vivimos en entretenimiento, vivimos simplemente en querer abarcar cosas de nuestra propia vida, estamos perdiendo y desorientándonos de aquello que realmente es central para nosotros, que es la predicación del mensaje del evangelio. Pablo tiene en mente a un mensajero fiel que se le ha sido encomendado una tarea de anunciar, proteger y defender el evangelio. Esa es la forma que tiene Pablo de mostrar un soldado. Un soldado no está haciendo rogativas, un soldado está defendiendo su causa. Y eso es lo que hace Pablo en esta ilustración. En esta misión la iglesia sufre ataques.
Miren, enrédese la iglesia y los creyentes en todas las actividades sociales que quieran. No encontrarán impedimento. Enrédese en los asuntos de su vida. No encontrarán impedimento. Esos son los impedimentos. Enrédese en cualquier cosa. Ahora, como se enrede en la misión y en la tarea de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de Cristo, encontrará oposición ante un mundo que está en decadencia. La persecución impulsada por el mismo infierno viene por la predicación del evangelio. Y así que seremos, dice el Señor Jesucristo a los discípulos, seréis perseguidos. ¿Por qué? ¿Por hacer obras sociales? ¿Por qué? ¿Por ser buenas personas? ¿Por ser caritativos? No, por el anuncio que anunciáis. Por eso vais a ser perseguidos. Porque el anuncio el que anunciáis, el mensaje que estáis proclamando, es una batalla cósmica que se está librando, donde el enemigo, el diablo, quiere distraeros. Quiere sacaros del terreno. Porque en ese evangelio estamos anunciando que el mismo enemigo ha sido derrotado. Estamos proclamando libertad para los pecadores. Estamos proclamando un anuncio de una buena noticia, cómo el pecador puede ser salvado por medio de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Es el anuncio del mensaje de Dios. Por lo tanto, va a haber impedimentos cuando la iglesia se atavia de todo esto. Hermano, todo es secundario. ¿Sí? Todo es secundario. Todo es secundario a la luz de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Todo queda en un segundo plano. Y no podemos poner las prioridades nosotros, las escrituras, puede ponerlas. Pero luego no quiera estar firmes ante toda la acechanza que usted va a sufrir. No va a poder permanecer firme si sus prioridades son otras que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Por eso nos llama a la atención Pablo en esto. Está llamando a los creyentes. Están divididos en Efesios. ¿Lo están viendo? Judíos y gentiles. Y Pablo está arreglando esa situación. Entre el enojo, la ira, los pecados del viejo hombre. Todo eso es algo que en el contexto de Efesios se está viviendo. Y Pablo está diciendo, el diablo está ganando ventaja. Se lo dice a los corintios, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Dice, para que Satanás no gane, no tome ventaja sobre vosotros. Porque realmente cuando estamos entretenidos en este mundo, Satanás está ganando ventaja. Despertemos nuestra mente, que Dios despierte nuestra mente en esta mañana para que podamos comprender que esta verdad es algo patente y latente en medio de nuestra vida. Esta misión es algo importantísimo. Es más importante de lo que nosotros pensamos. La iglesia primitiva vendió sus pertenencias, dejaron todo por predicar el evangelio. ¿Sí? Es tan importante que Pablo dejó su reputación como fariseo por predicar este evangelio. Así que Pablo sabe de lo que está hablando. Miren, Pablo siente una comisión. Ustedes hemos visto en la carta que tiene una comisión de predicar el evangelio ¿a quién? Los gentiles, ¿verdad? Dice el capítulo 3, versículo 8. Mira qué hermoso es esto. A mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ponga atención de cómo Pablo se siente comisionado del evangelio, pero dice, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Hay algo más rico que el evangelio? ¿Hay algo que tenga mucho más valor que el evangelio de Cristo? Pablo se siente comisionado, como diciendo, esto es un tesoro incalculable. Esto es algo que hay que proclamarlo. Esto es algo que hay que anunciarlo. Esto es algo que hay que darlo a conocer. Hermanos, es como un mendigo ha encontrado donde hay pan y le dice a otros, que he encontrado donde podemos comer pan hasta saciarnos. Es decirle a la gente, he encontrado
el Salvador que tú necesitas. Es mostrar el camino a aquellos que están perdidos. Es levantar la luz en medio del océano, la luz de ese faro que alumbra a los barcos que están perdidos para que encuentren orientación. Porque en Cristo hay redención, en Cristo hay perdón, en Cristo hay misericordia, en Cristo hay bondad, en Cristo está todo aquello que tú y yo necesitamos. Y muchos menosprecian el valor del Evangelio. Pablo sabe que su comisión es grande. Vale mucho más que su propia vida. Tanto en la vida como en la muerte quiere serle agradable a Dios. Porque no encuentra otro valor más importante en esta vida que vivir por esta causa. No es fanatismo, no es religiosidad. Son verdades absolutas que traen convicción al corazón de cada creyente, dándonos a entender cuál es el valor más alto que pueda haber en este mundo. Tiene un valor eterno. Es el Evangelio de Cristo. Pablo tiene un alto concepto del Evangelio en su mente. Le dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo es consciente de las riquezas espirituales que este mensaje ha traído a la vida de pecadores. Por eso se siente comisionado este mensaje. Todas las verdades de Dios, wow, todas las bendiciones que ha registrado en los capítulos anteriores, todo lo que Dios ha hecho en Cristo, Pablo le llama a esto riquezas inagotables. Imagínense, ¿no? Encontrar un pozo lleno de oro y que sea inagotable. De riquezas inagotables. Pues el oro es perecedero y pierde su valor. Estas riquezas inagotables no simplemente tienen un valor en esta vida, sino que tienen un valor que trasciende mucho más allá de la eternidad. Afecta nuestra eternidad. Rechazar este evangelio es querer decir, quiero seguir siendo un mendigo. Sé dónde hay pan, pero quiero ser un mendigo. Eso es lo que está hablando acerca de esas riquezas inescrutables. En ese mensaje del evangelio hay paz. La paz no como el mundo la da, sino como solamente Dios la sabe dar. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Le llama el evangelio de la paz, la buena noticia de la paz. Aquella que trae paz y reconciliación con Dios. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo sufro por amor a los escogidos. No le importaba el sufrimiento con dar a conocer estas riquezas. Sabiendo que Dios tiene personas que salvar en este mundo, considero todo como basura, Pablo. Mire la mente de Pablo centrada en esto. No le importaba sufrir por amor a los escogidos. Amémonos de este pensamiento. La comisión es compartir el evangelio, es dar la luz a otros que están en tinieblas. ¿Cómo consideras el evangelio a la luz a la hora de anunciarlo? ¿Es una riqueza lo que tú estás compartiendo? ¿Lo consideras como el pan que nuestros hijos perdidos en sus pecados necesitan? Como padres somos capaces de darle todo lo mejor a nuestros hijos. Por supuesto, y lo vemos en un error, intentamos sacarlo de ese error, convencerlos, ayudarlos. Esos son migajas a la luz de este evangelio. Tú le das a tus hijos este evangelio y les estás dando las riquezas incalculables de Dios para su salvación. Tú estás en tu trabajo, mientras vas en tu vida y te sientes comisionado en esto y tú compartes el evangelio con otros, no simplemente le estás dando migaja, le estás dando la riqueza de Dios para ellos. ¡Wow! Y no estoy hablando de cosas materiales, por supuesto. Mi mensaje no va centrado ahí. Va centrado en las riquezas espirituales que Cristo da a la vida de cada uno de los que creen en su nombre. Riquezas que sobrepasan
todas las cosas que este mundo pueda ofrecernos. Dice William Carey, dice, el creyente debe de usar todos los medios, todos los recursos con el fin de anunciar el Evangelio. Este es el propósito, caminar firme y anunciar el Evangelio. Y esta es la disposición de los cristianos. Debemos de anunciar el Evangelio. Mateo 28, 18. Id. La palabra id es imperativo. Pero el texto original dice, mientras van por su vida. Mientras que caminan en su vida. Habla de caminar. Habla del calzado. Habla del anuncio. Predicad del arrepentimiento. Y el que creyera y fuese bautizado será salvo. Así que, mientras vamos yendo por nuestra vida y tenemos el calzado del Evangelio puesto en nuestra vida, anunciemos el Evangelio de la paz. Estamos en misión y debe de haber disposición. ¿Estás dispuesto realmente? ¿Realmente tienes esa convicción de que las personas que tienes en tu entorno necesitan el Evangelio? Si lo tuvieses firmemente, harías más hincapié y usarías todos los medios que tienes a tu alcance para dar a conocer este Evangelio. Se trata de eso, que nuestros corazones sientan convicción de pecado para que podamos arrepentirnos en esta mañana. Si no, esto no tiene sentido. Pues debemos de arrepentirnos. Miren, inevitablemente, cuando predicamos este Evangelio, cuando queremos predicar este Evangelio, Satanás nos va a querer estorbar. Primera de Tesalonicenses 2:18, Pablo dice, ¿cuántas veces quisimos ir a vosotros y Satanás nos estorbó? ¿En qué sentido los estorbó? ¿En que tuvieron obstáculos? ¿Tuvieron impedimentos? Y Pablo se lo atribuye ¿a quién? Satanás nos estorbó. Porque en esta batalla espiritual, él quiere estorbar el anuncio del Evangelio. Miren el 3:10. El propósito por el cual Pablo da a conocer. Dice el 9, y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas en Cristo. Este misterio del Evangelio de Jesucristo es algo que ha estado escondido desde la eternidad en Dios, que ahora se nos da a conocer. Y el propósito, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, ¿por quién? ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿A quién? Esto me resultaba a mí raro. Dice, para darla a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades, ¿en qué? En los lugares celestiales. Cuando predicamos el Evangelio, dice el texto que cuando la iglesia predica el Evangelio, se da a conocer la multisabiduría de Dios, ¿a quién? A los principados y a las potestades, tanto a los ángeles caídos como a los ángeles que aún han permanecido firmes ante el Señor, en el Señor. ¿Cómo es esto? Hermano, es que el Evangelio es cósmico. Lo que hoy predicamos, estamos predicando aquí, dice Pedro que aún los ángeles anhelan mirarlo. Y para el infierno mismo es seguir anunciando que están derrotados. Pero dice que Dios da a conocer su multisabiduría por medio de su iglesia a los principados y a las potestades. Hermanos, la frase revela un aspecto muy profundo y cósmico. Profundo y cósmico. El propósito eterno de Dios en el Evangelio. ¿Qué se les da a conocer a ellos? La sabiduría infinita de Dios. ¿Podemos profundizar en la sabiduría de Dios? Es infinita. Nadie ha conocido la mente del Señor. Nadie ha conocido la mente del Señor. Y Él ha dado parte de su pensamiento. Dios es mucho más extenso. Se nos ha dado este libro precioso para que podamos conocer su sabiduría. Así que, hermanos, dice, ¿quiénes son los principados y potestades? Tanto ángeles fieles como ángeles demoníacos. Unos glorifican a Dios por la gracia de Dios entre nosotros y otros se oponen. Esa es la oposición que está hablando Efesios 6. Pero Pablo ya no lo está hablando en Efesios 3. Y el anuncio de ese evangelio, los ángeles caídos se van a oponer. Primero,
los ángeles que pertenecen a Dios disfrutan y gozan de ver cómo Dios salva a pecadores. Cómo en la justicia de Cristo son justificados por la fe esos pecadores. Los ángeles anhelan mirar. Segundo, cómo une a los pueblos entre gentiles y judíos, una rivalidad eterna. Ahora en Cristo, todas esas enemistades que habían entre la rivalidad de pueblos, ahora son unidas. ¿Cómo es posible? Diablo causando divisiones, causando racismo entre las personas, sabiendo que todos somos criaturas hechas a la imagen de Dios, poniendo divisiones, poniendo enemistades, poniendo pleitos, guerras y todos aquellos conflictos que Él pone. El Evangelio reconcilia todas esas enemistades y las concilia. Hermano, eso es bello. Eso es hermoso. Eso lo hace el Evangelio. Aquí hay multiculturalidad. Somos mucha gente de otros lugares, otros de aquí, otros de otra etnia. Somos de mucha clase social diferente. Sin embargo, la belleza que existe aquí es por el Evangelio de Cristo. Eso los ángeles lo ven y contemplan que la multisabiduría de Dios está haciendo algo que nada en este mundo puede hacer. Unir a un pueblo de diferentes tribus, naciones y pueblos para adorar a Dios. Hermanos, un día esta realidad será mucho más abismal, porque todos los redimidos de la historia estaremos ante el trono del Cordero de Dios, que venció a Satanás. Estaremos delante de Él, adorándole por siempre. Esa es la multisabiduría de Dios. Lo que está haciendo Dios en su sabiduría. ¿Quién es suficiente para esto? Nosotros somos llamados a anunciar ese evangelio. La iglesia visible y redimida por Cristo, dice John Stott. La historia de la iglesia es parte de la educación a los ángeles. Porque Dios está educando a los ángeles por medio de lo que Él hace en su iglesia. ¿Cuál es el valor del perdón? El valor de la misericordia, el valor de la justicia, el valor de todas las cosas que Cristo ha expuesto en su cruz. Los ángeles están viendo esto y están siendo educados de forma que conocen más a Dios por medio de la exhibición de su poder y su gloria. Dice John Stott, ellos miran cómo Dios forma a su pueblo y revela su gracia a través de ellos. Dice, ¿por qué es importante este anuncio? Porque tiene un propósito cósmico. ¿Sí? Tiene un propósito cósmico. Tiene un propósito universal. Por lo tanto, es importante. Ahora, ¿va a haber obstáculos físicos? Hay obstáculos físicos, situaciones externas que impiden este caminar, como puede ser persecución, enemigos humanos que están en el sistema de Satanás, son utilizados como agentes de estorbo al avance del Evangelio. ¿Sí? Cuando usted ve cuando el Evangelio es atacado en alguna nación, usted ve agentes humanos por las influencias del mundo que no vemos, el invisible, están siendo atacados. Obstáculos físicos y oposición espiritual. Él quiere dividir al pueblo. La división es causante del diablo. Él fue el que dividió en el principio, el padre de mentira, el que miente desde el principio. Y con sus mentiras, con sus acusaciones, con su murmuración, con su mundanalidad, con el fomentar el orgullo, con los celos, con el sectarismo, estos conflictos detienen el avance de la iglesia. Así que fíjense qué batalla estamos librando. Él sabe que si divide la iglesia, la voz profética de Dios por medio de esa iglesia que está dividiendo queda anulada. No anunciamos el regreso de Cristo.
porque vivimos divididos. Y esto vemos en Efesios, ¿verdad? Cómo había división. Y Pablo quiere que esa división se rompa y haya unidad. Y debemos de saber que toda falta de unidad es causante de nuestro pecado impulsado por el mismo Satanás. Así que cuando la iglesia es fiel al Evangelio, hermano, Dios se glorifica a sí mismo. Dios se está glorificando a sí mismo ante un mundo visible. ¿Ven todas estas personas que estamos aquí hoy? En el momento de tu salvación, Dios estaba siendo glorificado por medio de tu vida. Y los ángeles estaban glorificando a Dios por tu vida. Otro más por la sangre del Cordero. Otro más por la muerte de Cristo. Otro más. Otro más. Que merecía la condenación y ha venido a salvación. Así que tu vida en Cristo no es pequeña, entiéndelo, no te llenes de orgullo. No es pequeña. Porque estamos dentro de una historia eterna revelada por Dios a través de la victoria de Cristo. Cada acto de gracia, cada perdón, cada unidad de la iglesia, cada acto de amor entre nosotros, predican a un mundo invisible, tanto al cielo como al infierno, que Cristo reina. Amigo, que hoy estás aquí. Cuando tú rechazas el Evangelio, no estás rechazando una religión más. Estás rechazando el plan de salvación. El plan eterno de Dios que se revela incluso a los ángeles y a los demonios te está siendo a ti revelado. Cuando rechazas el Evangelio, estás rechazando el único medio de salvación, al único Salvador, al único Señor que puede salvarte. Así que el llamado para ti en esta mañana es: arrepiéntete y cree en el Evangelio para que tu salvación sea un testimonio cósmico. Uno más para la gloria de Jesucristo. Segundo punto en esta mañana, la disposición de mantenerse en firme. Ese es nuestro calzado, la necesidad de la firmeza. Necesitamos estar firmes. Miren la oleada de pecados que ha habido cuando se ha abierto todo este sistema de redes sociales y todo lo que estamos viendo alrededor de la tecnología que hoy nos está gobernando. Porque está gobernando el sistema tecnológico, ¿sí? Hoy ya no se consultan a los médicos, está el ChatGPT que te dice los síntomas. Es más, los médicos de hoy realmente, por lo menos aquí en Valencia, creo que consultan ChatGPT, porque ya ni te miran al rostro. Pero la tecnología domina. Y somos expuestos por medio de esas ventanas que el mundo tiene, que el sistema diabólico tiene, a tentaciones. Usted ve ahora un vídeo de una buena playa, o un buen asado, ¿verdad? Con buena carne en el asador, y una buena sombra, y usted disfrutando allí de un buen refresco, y usted dice: qué bien estaría yo allí. El sistema tecnológico le vende eso y le vende mucho más. Y es un sistema que el diablo está tomando para traer distracción al corazón de los hombres. Y cuando hablo de eso, hablo de cualquier índole de pecado que distrae el corazón de cada uno de nosotros, los afanes, los problemas de esta vida, nos distraen. O cualquier cosa nos quita nuestra firmeza. Este calzado hace énfasis en la movilidad del cristiano, cómo nos movemos ante todas esas circunstancias en la esfera de nuestra lucha espiritual. Debemos de permanecer firmes ante todas las acechanzas del enemigo. Somos propensos a decaer cuando somos tentados. Tú sabes dónde tienes que acudir cuando eres tentado. El único que te puede socorrer es Cristo. Cuando eres seducido por tus pecados, cuando sufres acechanzas y muchas veces ignoras sus maquinaciones, sus artimañas,
y cómo el enemigo nos gana ventaja en muchas ocasiones. Tú sabes dónde está tu firmeza. Es en el Evangelio el que trae estabilidad en tu vida. Es el que te ayuda a apoyarte con firmeza para no desestabilizarte ante todo lo que está viviendo. La firmeza y la movilidad es necesaria y para esto el calzado del Evangelio es necesario porque te ayuda a estar firme. Son los recursos que Dios te ha dado en el Evangelio para librar tus batallas. A veces somos lentos y retardados. Posponemos las cosas demasiado. Ya oraré mañana, ya leeré mañana, ya haré lo que tenga que hacer mañana, ya iré al Señor mañana, mientras la tentación va tomando lugar en tu vida, en tu corazón, de tal manera que mañana no has ido al Señor a ser socorrido. Como dice la carta de Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está hablando de que no pase ni un día donde el enojo tome lugar más de un tiempo en tu vida, porque entonces le estamos dando lugar al diablo. En nuestra lucha espiritual, hacer cosas sin reflexión, ¿verdad? Somos propensos a eso, sin comprensión espiritual. Así caminamos sin firmeza, hermanos. Esto es un asunto que Pablo ha querido tratar con los hermanos de Éfeso. Firmeza, firmeza, diligencia, andad, caminad. No os toméis el Evangelio como un paseo. No tengáis el Evangelio como un paseo por las Bahamas disfrutando del buen sol, ese buen asado. ¿Sí? Creemos que estamos en un crucero. Estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Por eso Pablo, en el plano físico de cómo debemos de caminar, se lo toma bien en serio. Y en el 2:10 dice, para que caminemos en las obras que Dios ha preparado, dice, para que anduviésemos en ellas. Habla de caminar. Habla de andar en buenas obras. 4:1 dice, andad como es digno de ¿qué? Del Evangelio. Nos habla de caminar. Ya está hablando ahí de un camino que estamos trazando, que estamos caminando. 5:2, andad ¿en qué? En amor. 5:8-9, andad como hijos de luz. ¿Ves la importancia del calzado de andar, de caminar firmes? La firmeza se requiere mientras andamos, mientras batallamos, mientras vamos en nuestra vida. ¿A cuánto de nosotros no ha venido un momento difícil en nuestra vida y ha desestabilizado toda nuestra vida? Creías estar firme, pero no lo estabas. Necesitas firmeza, necesitas estabilidad, caminar con Dios constantemente. Recordemos que la palabra andad en esta carta implica vivir y andar. Es mientras vas por tu vida, seas consciente de cómo debes de andar. Y la palabra tiene dos vertientes, que es peripatéis, que quiere decir mientras andas por tu vida, anda firme. Pablo lo está diciendo en estos versículos para que ahora veamos en esta cita lo importante que es caminar firme. Hay conexiones claras en la carta, porque Pablo está llamando a los creyentes a vivir, a caminar, a andar, a afrontar toda clase de dificultades, de manera como el Evangelio nos da esa seguridad de hacerlo. Así que para hacerlo es necesario que el creyente esté calzado correctamente. Tiene que ser consciente de la necesidad de dar cada paso firme que corresponda a este llamado. No sé si oraste en esta mañana y pediste que todos tus caminos, que todos tus pasos fuesen firmes, fuesen capaces de glorificar al Señor en todo momento. No es un paseo cualquiera, involucra un camino largo. Si piensas en la vida cristiana a corto plazo, tienes que pensarlo a corto plazo, de tal forma que vivas hoy como si Cristo regresase hoy, pero pensando que puede regresar de aquí 1000 años. Pero en todo ese camino tienes que caminar firme. Somos creyentes, caminamos firme en el Evangelio de Cristo. Esas son dos vertientes que la carta nos habla acerca de las sandalias del apresto del Evangelio. Dice el Evangelio de la paz.
¿Qué aporta la paz en este conflicto? Mucho. Afrontar esta lucha con paz, los enfrentamientos que tenemos en esta vida con paz. Qué diferente se ve todo, ¿no? Y no estoy hablando de que todo el sistema de nuestro alrededor cambie, sino de que todo nuestro interior esté controlado por la obra del Evangelio en nosotros. Porque cuando nuestro corazón es gobernado por el Evangelio, nuestro corazón tiene paz. Este mensaje va a ser atacado. Efesios 4:14 dice que hombres con astucia, con artimañas del error quieren seducir. Tenemos falsos evangelios, el evangelio de la prosperidad y muchísimas clases de evangelios. Y él intenta con todos estos medios desbaratar la gran historia, cosa que es imposible. Puede estorbar, pero no paralizarla. Estos son los agentes de Satanás que utiliza con la gran verdad. Hermanos, cuenta la historia ya para finalizar de un joven soldado que al recibir sus botas nuevas nunca quiso ponérselas para no ensuciarlas. Las guardó. El día en la batalla salió, tuvo que salir con un calzado viejo y el primer paso que dio resbaló y cayó y no pudo más volverse a levantar. Muchos creyentes aman el Evangelio, pero no lo calzan. No están preparados para avanzar ni pelear. Y el atuendo de esta armadura te ha sido dado para el avance de la vida cristiana. La necesidad de estar bien armado, de toda armadura de Dios, es necesaria para tu vida. Reflexiona esta mañana. Necesitamos protección. Necesitamos seguridad. Necesitamos estabilidad. Y eso solamente te lo da el Evangelio de Jesucristo. Si el Evangelio de Jesucristo va a traer en su día una estabilidad cósmica, donde cielo y tierra nueva serán, donde todo será hecho nuevo, ¿usted se cree que no es capaz ese Evangelio de sostener su vida en medio de los días difíciles de usted? Es capaz de traer una solución cósmica, de traer firmeza cósmica y eterna. ¿Usted se cree que no va a poder sostener su vida? El único ancla, la única firmeza que usted tiene y el ancla más segura de su alma es el Evangelio de Cristo. Porque si usted está anclado en Cristo, si usted camina firme en Cristo, si el Evangelio es prioridad en su vida, le aseguro que por más cosas que pasen en su vida, saldrá triunfante, porque su confianza no está puesta en usted, está puesta en Jesucristo. Amigo, que quizás no conozcas a Cristo, ninguna de las cosas que tienes en tu vida te darán para afrontar el juicio eterno que está por venir. La única manera de permanecer firme ante aquel juicio es el Evangelio de Jesucristo. Si tú rechazas el Evangelio de Jesucristo creyendo que vas a poder sostenerte por ti mismo, estás equivocado. Por eso te llamo a que te arrepientas y creas en el Evangelio para salvación de tu alma. Hoy es el día. ¿Seguirás caminando descalzo por este mundo o recibirás el Evangelio de la paz que solamente Cristo nos puede dar? Con esta reflexión les dejo. Antes de participar de la Santa Cena, vamos a conectar la Santa Cena con este mensaje en esta mañana. Creyente que me escuchas, quizá por un determinado momento de tu vida has dejado de luchar tu vida espiritual. Y haya entrado en ti una decadencia espiritual que crees tú que ¿qué ha pasado aquí? He perdido mi armamento, no puedo caminar, no puedo enfrentar toda esta lucha, hay desesperación en mi alma. Hoy puedes descansar en Cristo. Porque la batalla no ha sido vencida por ti, ha sido vencida por Cristo. La Santa Cena nos recuerda eso.
nos recuerda que estamos en casa, donde el Señor de gloria ha traído redención a todos nosotros y que nuestra victoria es por medio de Él. Así que si en esta mañana al tomar y participar de la Santa Cena, ven, pero ven recordando su victoria. Él ha sido el único que ha podido vencer a la muerte, al pecado y a Satanás. Que al participar de ello, te sirva como un recordatorio que Cristo venció en la muerte, muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando el tercer día. Esa mesa hoy te va a recordar eso y también te va a recordar que el Señor triunfante al cual tú has creído volverá y regresará por ti. Y un día tu lucha con el pecado, tu lucha con Satanás y este mundo caído tendrá su fin y saldrás victorioso porque tu amado Señor Jesús ha salido victorioso.